como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol. Voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que arrastra tu viento y el velero que mece tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas, te vuelvo a buscar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer y al beberla yo sentí el agüita del querer. Así es. Bueno, para quienes no lo sepan, estamos escuchando a Miguel de Molina. Y antes que nada quisiera hacer una advertencia. Creo que aquí mi compañera ya sabe que que habla a veces es por demás curioso y anda atravesando algunos vericuetos diversos del arte, de la cultura, de la historia política y social de pueblos y caminantes. Esto me lleva muchas veces a ser inconstante, un poco inconcluso, picoteador constante de las cosas que me gustan. Alrededor de la música, por ejemplo, el cine y el libro son presencias que aparecen constantemente, que visito muy frecuentemente, y este espacio mensual es un poco la excusa para poder marcar algunas de esos libros, algunas de esas películas, esas cosas que están alrededor de la música también, ¿no? Que a veces nos permiten acercarnos desde otros lados y que algunos me interesan particularmente. Y que además marcan o están marcados por las historias políticas y sociales de una época. Sí, claro. Como es el caso de Miguel de Molina. Exacto. Yo esta advertencia también la hacía porque a veces esta inconstancia y esta desprolijidad me lleva a no pensar muy bien las cosas. Y tal vez el tema de hoy hubiera sido más atinado, por ejemplo, para octubre, para la columna de octubre, el mes del orgullo. Pero bien puede servirnos para este mes de marzo. Sí, a ver si porque es el mes de la memoria, de la verdad y la justicia, aunque lo estamos bordeando de otra forma también, si se quiere. Me parece que además, el 4 de marzo pasado, se cumplieron 30 años del fallecimiento de Miguel de Molina, así que también un poco me parece que es una buena ocasión para recordarlo a Miguel y para tenerlo presente en este mes de marzo, en donde me parece que a raíz de lo que vengo a traerles hoy vamos a poder también repasar y hacer un ejercicio de memoria sobre distintos temas. Claro, llegar desde diferentes ángulos, ¿no? De diferentes lugares. Exactamente. Como dije entonces, estamos hablando de Miguel de Molina y lo que les traigo particularmente hoy es su autobiografía llamada Botín de Guerra, publicada luego de su muerte, producida, como dije, en el año 1933, aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en este caso. El 4 de marzo pasado se cumplieron los 30 años de este paso a la inmortalidad. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. Botín de Guerra es una autobiografía que fue impulsada por su sobrino nieto, llamado Alejandro Salade, que es el fundador y el director de la Fundación Miguel de Molina, que resguarda todo el archivo y acervo que aquí en Buenos Aires quedó en una casa, en la casa donde él vivió hasta sus últimos años. Y también a instancias de el poeta bonaerense Salvador Valverde Calvo fue que editaron esta autobiografía, que la encontraron luego de muerto Miguel de Molina en su casa, escrita de puño y letra, y fue editada en el año 1998. Salvador Valverde lo menciono también particularmente porque es el hijo de Salvador Valverde, autor, por ejemplo, en la década del 30 de Ojos Verdes, autor de Trinidad. ¿Qué dice? Ojos Verdes es el tema que más le gustaba a Miguel de Molina, ¿no? Sí, totalmente. Fue uno de los temas que también lo llevó por grandes lugares, y que tiene una historia, y que por ahí tiene una historia personal, con ese tema, pues estuvo muy relacionado de alguna manera con el nacimiento de la canción, con los protagonistas, quienes hicieron esa canción, de grandes amigos suyos.
un poco vamos a hablar de eso. Como les decía, la autobiografía esta se editó en el año 98 aquí en la Argentina por Editorial Planeta. Solo se hizo una edición, se reimprimió en el año 99. Aún hoy se pueden encontrar algunos ejemplares de esas ediciones. En España se editó por primera vez hace unos pocos años, antes de la pandemia, en el 2018 o 17, si mal no recuerdo. Esa edición sí se consigue, pero es bastante cara, es bastante inaccesible en ese sentido, porque es española, digamos, pero bueno, puede encontrarse. Pero por esta cuestión es que voy a sumar a la columna también unos audiovisuales que están al alcance de la mano en YouTube, sí, y que nos permiten también acercarnos a Miguel de Molina. El primero que quiero mencionar es una extensa y hermosa entrevista que le realizaron a Miguel de Molina en el programa Las Coplas, un programa de la televisión española, en 1990, donde su conductor vino aquí a la Argentina a visitarlo a Miguel de Molina. Le hizo una entrevista de 1 hora y algo, 1 hora y 20 aproximadamente, en donde Miguel repasó toda su vida y pudo también dar cuenta de las sensaciones y de los sentimientos que él tenía en relación a España, patria que lo expulsó y lugar al cual siempre añoró volver, siempre quiso volver, claro. Luego de adoptar la ciudad de Buenos Aires como su segundo lugar. Aparte estaba su madre allá, ¿no? Así es. Su familia. Ahora, es correcto, él era bailarín, coplero, ¿está bien dicho coplero o cuplero? Cupletista se le suele llamar, coplero español, cantador también, que es cantador. Claro, que es la asimilación del cantador flamenco, si bien él era andaluz, y bordeaba de alguna forma el canto flamenco, pese a que él decía que nunca había podido llegar a eso. Miguel de Molina, en ese sentido, nacido en Málaga, tuvo un acercamiento bastante interesante a todo ese mundo de la copla, que estaba asignado a las mujeres. Sí, particularmente. La primera imagen en que a mí se me aparece es la de un hombre con un sombrero de alas planas y con unas blusas llenas de volados, que recuerdo de chica haber visto, y que me llamaba la atención por esa forma de bailar que, bueno, no es de aquí española, pero esto que en él era único, era su estilo, con esos volados que él se había inventado justamente como por falta de otra indumentaria también, ¿no? Exactamente. Además de esa entrevista que les mencionaba, les comento, hay en YouTube un documental que es del año 2017, producido aquí en la Argentina, que se llama Celia y Miguel, Caminos Opuestos, muy interesante, lo vi hace poquitos días cuando estaba preparando esta columna, que repasa la vida de Celia Gámez y Miguel de Molina. ¿Quién es Celia Gámez? Una cantante argentina que fue a España en la época de la República, y que luego de la guerra civil ella queda allí durante la dictadura franquista, y en el momento que Miguel de Molina es expulsado de España por la dictadura franquista, Celia Gámez pasa a ser una gran estrella de esa dictadura, y un poco este documental juega con esta historia, ya que además, lo que son las vueltas de la vida, sus restos descansan nicho de por medio en el panteón de los actores del cementerio de la Chacarita. Y el documental va bordeando las dos vidas y tratando de entender y tratando de saber si estas dos personas se conocieron o no en algún momento. Y lo recomiendo porque no solamente permite conocer la figura de Miguel de Molina, sino que también da cuenta de dos obras de teatro musicales diferentes, una basada sobre la vida de Celia Gámez y otra sobre Miguel de Molina, que también traigo aquí esta columna a recomendarla, porque la televisión española en el año 2021 produjo una versión televisiva de Miguel de Molina al desnudo, una obra de teatro musical escrita e interpretada por Ángel Ruiz, actor español y cantante, que está basada en esta novela, que está basada en esta autobiografía que es Botín de Guerra, y en donde podemos encontrar también en esa interpretación hermosa que hace Ángel Ruiz, un diálogo no solamente con la voz en primera persona de Miguel de Molina, de la cual tenemos cuenta por el libro y también por estas entrevistas que mencionaba, sino también con el presente español, con el presente de su dictadura franquista, con el presente del ejercicio de memoria activa,
que dentro de esa obra va enhebrando poco a poco en un recorrido que viene a ser una suerte de conferencia de prensa de Miguel de Molina, que por supuesto es una conferencia de prensa al estilo Miguel de Molina. Invito a verla, está disponible en YouTube para disfrutarla, y me parece que también es una manera hermosa de acercarse a la obra de Miguel y también a esta autobiografía, porque ya les digo, hay testimonios textuales tomados de esos diálogos en la obra de teatro de este libro. Esta autobiografía nos cuenta toda la vida de Miguel de Molina, que nació en Málaga, como dije, cantador de coplas españolas, marica y rojo. La Miguela, como lo llamaban en los años 20, cuando comienza la carrera en el teatro. ¿Y por qué la Miguela? Además de esta homofobia explícita al darle ese sobrenombre entre el ambiente en el cual se movía en ese momento, que tenía que ver con los distintos colmados que se le llamaban, que eran los lugares, digamos, lo que aquí podría ser una suerte de peña, donde se desempeñaba la copla española en la década del 20. Porque hasta la llegada de Miguel de Molina, la copla estaba llevada adelante por las mujeres, y en el teatro la representación siempre se hacía desde lo femenino. Cuenta Miguel que en ese entonces los pocos hombres que cantaban copla lo hacían de forma satírica y trasvestidos. Miguel de Molina siempre dice que él una sola vez se trasvistió, que era cuando era un niño solamente, en el momento que él dice inventé el jardín de infantes, cuando cuidaba a todos los hijitos de sus vecinas, de las madres vecinas que trabajaban fuera de su casa y no sabían dónde dejar a esos chiquillos. Él los llevaba a su casa y les cantaba, les bailaba y les jugaba a los 8 años de edad. Solamente en ese momento él se trasvistió. Luego, en ese contexto que estábamos hablando recién de la década del 20, Miguel se pone los pantalones y sale a cantar la copla vestido de varón. Será el primero que lo haga. Y que a pesar de sus luces lunares, de las lentejuelas y esas moneditas colgando de las manos que utilizaba para jugar, y todos los colores que le ponía a sus blusas, el modelo que él va a tomar para interpretar la copla española es el masculino. Eso va a ser una novedad en ese entonces. Lo que yo agrego a eso me parece que además de novedad va a ser diverso. No va a ser algo que esté relacionado con lo binario específicamente. La masculinidad de Miguel de Molina es una masculinidad diversa, es una masculinidad flexible, una masculinidad que podríamos decir es ambigua para aquella época. Tengo dos cosas generales para decir de este libro, sacando de lado para mí que el testimonio personal, o sea que la voz en primera persona es un valor en sí mismo, o al menos un rasgo interesante. Botín de guerra, primero que está muy bien escrito para mí personalmente. Claro, ¿y por qué ese título también? Por lo que él siente que por cómo él siente que fue tratado durante la época de la Guerra Civil Española y luego durante el franquismo. Cuando se desarrolla la Guerra Civil Española, Miguel de Molina tiene que, de alguna manera, participar de esa guerra para también poder tener una suerte de trabajo, porque la actividad cultural, sacando los grandes centros urbanos de España, estaba muy complicada y el frente de batalla era un lugar de trabajo. Entonces él cantaba para los republicanos, y por haber hecho eso en la dictadura del franquismo, no solamente le prohíben trabajar, sino que lo encarcelan, sino que lo torturan. Se lo intentaron sacar de encima, aprovechando en realidad, me parece que ese currículum que él tenía, digamos, de haber actuado en el campo de batalla, simplemente me parece que no quería que estuviera en España, por eso lo expulsaron, por otras cosas, ¿no? Por su condición sexual y por otro tipo de cuestiones. Miguel de Molina siempre dijo que él nunca tuvo un compromiso partidario con alguna causa en particular. Él sí sabe y puede decir que durante la República pudo trabajar, que por eso durante la Guerra Civil Española iba al campo de batalla. ¿Pero él era comunista? O sea, lo acusaban de tal, pero él... Lo acusaban de tal, él no era comunista. Claro, él no estaba afiliado, digamos, a un partido, ni tampoco era militante. Tampoco le interesaba. No, para nada. Me parece que... Era tan fácil juzgarlo, ponerle un epíteto con esa homofobia de parte de su enemigo, ¿no? Bueno, pero me estoy adelantando.
Entonces, me parece que Botín de Guerra nos invita a conocer también una España que es compleja, que es lejana, al menos para mí, de una forma muy sensible, y creo que también, sin caer en lugares bastante nefastos, que la misma historia española al día de hoy sigue repitiendo. Me parece que en ese sentido el ejercicio de memoria en España ha sido muy difícil de llevar adelante. Por eso voy a volver a decirlo, en la obra de teatro esta que les comentaba, que está disponible en YouTube, Ángel Ruiz hace un ejercicio muy interesante con eso, porque de alguna manera se toma el atrevimiento de interpretar a Miguel de Molina en un presente en el cual les dice a los españoles lo que pasó durante la Guerra Civil Española y lo que pasó durante el franquismo, para que se hagan cargo de alguna manera. Porque él ya es un fantasma, él está hablando como un fantasma. Y dice, ustedes saben dónde me pueden encontrar a mí. Ustedes me pueden encontrar en ese nicho del cementerio de la Chacarita, pero hay muchas personas que todavía no se pueden encontrar allí en España. Sí. Entonces me parece que esa manera de hablar de la Guerra Civil Española en este libro, esa manera de contar las experiencias personales que le van sucediendo, las personas con las cuales se trata. Estamos hablando de un maricón, como él se llamaba, rodeado de maricones. Estábamos hablando de una época en donde muchos poetas de la copla española han sido también perseguidos, cuando no asesinados, como fue el caso de Federico García Lorca también, que no era un amigo personal de Miguel de Molina, pero que esa muerte a él le afecta mucho en el sentido de ser consciente de lo que se estaba jugando en esos años allí en España. Después, la otra cosa que me parece interesante de este libro, y que también me parece que es interesante la reivindicación que él hace de su condición sexual, porque su homosexualidad fue siempre pública. Él nunca lo escondió. Incluso Miguel de Molina cuenta que cuando en los teatros durante la Guerra Civil Española le gritaban saquen este rojo, saquen a esta mariquita, él les decía maricón, no mariquita. Obviamente que desde el humor, digamos, que lo utilizaba en ese contexto, decía, bueno, de esa manera también se podían salir de estas situaciones que eran tensas, que eran complejas. En esa época. Y me parece que lo interesante también de esta autobiografía es poder encontrar el testimonio de un sobreviviente, al fin y al cabo. Me parece que esta autobiografía da cuenta de un sobreviviente de la histórica persecución e intento de exterminio durante tiempos tan oscuros como fue no solamente la dictadura del franquismo, sino también otros contextos políticos y sociales internacionales, no solamente españoles. Miguel de Molina ha sido un sobreviviente en ese sentido y me parece que merece ser reivindicado también desde ese lugar, porque esta autobiografía da cuenta de eso constantemente. Es muy extraño encontrar a una persona nacida en 1908 que hable de sus primeras experiencias sexuales con hombres, que empiece a contar por qué esa representación tan femenina en su arte, y cómo él jugaba con esos dos mundos de lo femenino y de lo masculino en la copla. Esto que hablábamos hace un rato, que digamos la referencia a la copla era femenina, y él decide poner pantalones, pero seguir sosteniendo también muchísimos rasgos femeninos alrededor de su representación y de su actuación. Por otro lado, también es una autobiografía que es muy íntima, que es muy personal. Creo que cada uno elige cómo contar su vida, qué cosas omitir, por ejemplo. Y esto creo que vale decirlo porque hay que tener en cuenta que en el año 89, cuando se estrena la película Las cosas del querer, que de manera ficticia se representa la vida de Miguel de Molina, él la desprecia rotundamente, esa película, que siempre sus amigos contaron, y él también lo llegó a decirlo, que él fue a ver esa película, se paró y empezó a los gritos a decir que todo esto era mentira. Porque bueno, van dibujando una vida que por supuesto es ficticia, pero él además creo que el dolor que sintió
alrededor de esa producción fue que que nunca fue consultado por absolutamente nada, que de lo que escribieron para hacer ese guión fue simplemente de los rumores y de las cosas que se comentaban históricamente en esa España que él ya había abandonado hacía tantísimos años. Piensa que Miguel de Molina se fue en el año 42 de España. Vuelve en el año 57, unos meses, a ordenar la casa de su madre, que había fallecido hacía un tiempo, y donde le hacen un homenaje, amigos y colegas artistas. Luego se vuelve porque la prohibición del trabajo que él tenía allí en España seguía vigente, y nunca más tuvo contacto con España. Entonces, que aparezca esa película para él fue un dolor muy grande. Por eso también, y el sobrino y nieto dice, pienso que por esos años él decide escribir esta autobiografía, porque parece, digamos, muy del último tiempo la escritura de este libro que se llama Botín de Guerra. ¿Podemos escuchar un tema? ¿Cómo no? ¿Otro tema que nos trajiste? ¿Cómo no? Ahí vamos. Seguimos charlando. Apoya en el quicio de tu casa un día, miraba a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de espada, que están clavaditos en mi corazón. A mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a apuntar el día y anunciar el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de espada, que están clavaditos en mi corazón.
Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ahí estábamos escuchando Ojos Verdes de Simón Valverde, Rafael de León y Manuel López Quiroga Miquel. Ellos fueron los compositores y grandes autores de la copla española allá por la década del 20 y la década del 30. Lila, sí. Tengo algunos fragmentos que seleccioné, si te parece, como para más o menos tener algo de... Sí, de esta apasionada vida que ha tenido Miguel de Molina, y trágica y a su vez con una vida muy fluctuante, ¿no? De momentos de gran fama, de gran alegría, y momentos de mucha tragedia. Uh-huh. No es la idea, digamos, de esta columna repasar toda la vida de Miguel, sobre todo porque es bastante extensa. Sí me parece importante decir que este exilio que el que va a tener de España lo va a traer para la Argentina en el año 43, en el año 42. En el año 43 un ministro de gobierno argentino con un papel de la embajada española lo invita otra vez a volver a España. Cosa muy extraña que él nunca terminó de entender. Le hicieron una campaña de prensa muy terrible acá en la Argentina en ese momento, diciendo que organizaba orgías y cosas muy, muy complejas y muy largas de explicar. Vuelve a España, de España se vuelve a exiliar hacia México. En México tiene un problema con Cantinflas y Negrete, que eran los delegados sindicales del gremio de actores, y que no lo dejan actuar con el éxito que venía teniendo, porque esa primera función que hace en México a sala llena fue, y ese mismo día tuvo que hacer 3 funciones. Finalmente le escribe una carta de Eva Perón en el año 46, cuando Juan Domingo Perón asume la presidencia, y le cuenta su historia y le pide por favor si puede hacer algo por este incidente que había tenido en la Argentina. Parece que Evita gestiona y lo invita. Y averigua, ¿no? Porque en realidad no había, en concreto no había nada. Él estuvo muy atravesado por traiciones. Sí. Claro, por las historias inventadas. Tal cual. Y cuando llega nuevamente allá a la Argentina, entonces finalmente se instala permanentemente acá en la Argentina desde el año 46 hasta su muerte en 1993. Quería, por ejemplo, un fragmento de Botín de Guerra que habla del nacimiento de la blusa, que me parece que es uno de los rasgos más identitarios, como decías vos, Lila, de este cantador. La ropa flamenca de cena en aquel tiempo consistía en el típico traje corto andaluz. Yo ya me había hecho uno a medida con una chaquetilla roja de terciopelo y un pantalón de alpaca negra, que con mi cuerpo delgado y armónico impresionaba muy favorablemente. Pero yo quería algo distinto. Por la década de los 30, todos los hombres que cantaban cuplés solían ser los tan populares imitadores de estrellas, que entonaban los éxitos de las tonadilleras vistiendo trajes femeninos como los de sus imitados, más o menos lujosos según sus posibilidades. Yo quería demostrar que un hombre podía cantar cuplés flamencos sin imitar a nadie y sin vestirse de mujer. Así nació la blusa, que para aquella época tan plagada de prejuicios era bastante petardo y atrevida. La hice de seda Georgette, color verde Nilo, y le apliqué unos grandes lunares de terciopelo verde oscuro, rodeados de pedrería. Las mangas eran de gran amplitud, y recuerdo que tenían un ancho de 2 metros cada una, por lo que, movidas con gran despliegue de brazos, conseguían un gran efecto teatral. Mi propósito no era vestirme de mujer, pero sí con una pizca de aire femenino. Uh-huh. Y después se va a estandarizar incluso, eso es lo loco.
que por ahí uno no tiene esa referencia, pero después esto que Miguel hace para él, se va a terminar transformando en un estilo, claro. en un estilo de la copla española. Y me parece que la autobiografía está plagada de este tipo de cuestiones, porque esto es lo que lo hace interesante para la memoria también. Es que fue una figura muy famosa, fue una figura muy importante. Si vamos a su carrera, vamos a encontrarnos con muchísimos éxitos comerciales, económicos durante mucho tiempo, no solamente aquí en Argentina, como decíamos, durante la época del peronismo sobre todo. Él se retira en el 60, y sino también en la época de la República Española. Y si te parece, Lila, podemos leer un fragmento más. Vamos. Tengo muchos seleccionados, no quiero decir no quiero decir todos los que tengo para no. Vamos con uno más y dejamos que quede picando el interés para buscar en internet algunos textos que pueden encontrar en las publicaciones de la Fundación Miguel de Molina. Totalmente. Como síntesis, ¿no? Vamos a... mira, vamos a ir acá. Página 47. Esto es ya unos años después de que él se va de su casa. Como decíamos, de Málaga se va para el sur. Va a andar cerca de Gibraltar, frente a Gibraltar, a Algeciras. Y también va a tener una estadía por Marruecos y por esa zona. Pero lo que les quiero contar tiene que ver con esta instancia de Marruecos, en donde Miguel de Molina a los 20 años, 18 años, está conociendo su despertar sexual de alguna manera. Está hablando de Marruecos, como decía, y dice: la primera noche, cuando empieza a trabajar en un bar, me mandan a un rancho, donde estábamos reclutados en Algeciras a servir una comida en uno de los salones privados del príncipe de Marruecos. Y allí lo vi por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, con la barba ya canosa en punta y unos grandes y rasgados ojos negros que velaba con un ligero parpadeo. Llevaba una especie de vestido largo, como un caftán, y tenía a su lado a un joven espigado, bello, que no contaría más de 18 años, la misma edad que yo, y le sujetaba su mano, llevándola de vez en cuando a los labios. Cuando acabamos de servir y nos retiramos, mi compañero, un andaluz con mucho mundo, que ya había estado en Marruecos varias veces, me aclaró que lo que habíamos visto no era nada inusual entre ciertas clases sociales de aquel pueblo, y que por otra parte no se le había escapado la forma de cómo me había mirado el príncipe, y podía estar seguro de que pronto tendría una propuesta para pasar la noche a su lado. Las palabras de mi compañero me conmovieron. Yo, con 18 años cumplidos, no podía ya ocultar mis inclinaciones, pero éstas no se habían concretado en ninguna relación, y mentalmente estaba lleno de dudas y de temores. Ahí quedamos. ¡Ay, qué suspenso! Luego de esta experiencia, él en una feria internacional que se organizaba allí en España en aquellos años, va a conocer a un moro, con el cual él va a tener su primer encuentro sexual, que también está bastante bellamente relatado en esta autobiografía de Miguel de Molina. Y que les voy a decir esto último. Recomendé unos audiovisuales, los recuerdo. Una entrevista del año 1990 que la pueden encontrar, llamada Las Coplas, en donde él habla en primera persona. El documental del 2017, Celia y Miguel, Caminos Opuestos. Y la obra de teatro televisada Miguel de Molina al desnudo, interpretada por Ángel Ruiz. Todas estas tres que mencioné disponibles en YouTube para también acercarse a la obra de Miguel de Molina. Cerramos esta columna de hoy. La canción hoy quiso ser itinerante y atravesar los devenires del siglo XX
en la figura de este cantador y bailarín que fue Miguel de Molina, que vino con la mano de Leandro Echegaray, porque la canción quiere. Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Y por las tardes con una rosa de los jardines que hay al entrar, pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y decía al chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí. Trinia, mi Trinia, la de la Puerta Real. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos